Y tengan todos muy buenas tardes y buenas noches. A nombre de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil y la Junta Directiva, le damos las gracias por participar en otro de nuestros webinars que tenemos para la fecha de hoy. En esta ocasión tenemos un panel muy atractivo con especialistas en nuestra rama de pediatría y traumatología, con un tema que es de bastante frecuencia en nuestros práctica, ¿no? En nuestra práctica. Y le voy a pasar la palabra al doctor Juan Carlos Ocampo para que haga la presentación en esta ocasión de los expositores. Gracias, Ricardo. Muy buenas noches a todos, amigos. Es para mí un placer, de verdad, compartir este webinar con tres de estos grandes monstruos latinoamericanos que nos van a enseñar la noche de hoy sobre fracturas del radio y el cúbito distal. La presentación tiene al doctor Andrés Ferreira, que es médico de planta del Sanatorio Allende en la ciudad de Córdoba, con un gran palmaré de estudios últimamente. Gracias por acompañarnos, Andrés. También contamos con el doctor Víctor Vargas, quien es el coordinador del Servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Universitario de San José en la ciudad de Bogotá. Y por último, estamos con el doctor Abraham Delgadillo, que es egresado del Hospital General de Pachuca de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con su alta especialidad en ortopedia pediátrica en el Hospital Shriners en la Ciudad de México. Siendo así la presentación, vamos a comenzar primero con el doctor Andrés Ferreira, quien nos va a hablar sobre fracturas de la muñeca en paciente pediátrico y tratamiento sin reducción. A ver cómo nos va todo esto, Andrés. Así que es tu escenario. Vamos. Bueno, primero agradecer por la invitación a la comisión de SLAOTI. Soy Andrés Ferreira, soy del Departamento de Ortopedia y Traumatología Infantil del Sanatorio Allende de Córdoba, Argentina. Entonces, bueno, brevemente, las fracturas de muñeca son del 20 al 35% de las fracturas pediátricas, el 80% de las fracturas del antebrazo y hasta un tercio de ellas comprometen la fisis del radio distal, que es un sitio que tiene gran potencial de remodelación. Siri, ¿podéis parar el boche? ¿Perdón? Perdón, pensé que me hablaban a mí. Entonces, el tratamiento clásico más utilizado es la reducción cerrada y yeso. Es cierto que últimamente los traumatólogos infantiles, parafraseando a Hamlet, nos estamos preguntando si reducir o no estas fracturas, teniendo en cuenta el potencial de remodelación que hay en los niños, cuál es el límite, cuándo sí y cuándo no realizarlo. Es una discusión antigua, pero vigente más que nunca por ciertas publicaciones recientes que vamos a intentar ver rápidamente en estos minutos. En el clásico libro de Rockwood and Wilkins mencionan las angulaciones tolerables por edad y por sexo, pero no dice tanto sobre el desplazamiento y la superposición de los fragmentos. Lo mismo este artículo clásico de Noonan y Price, que evalúa las angulaciones tolerables por edad y el potencial de remodelación, y como vemos ahí abajo en este paciente de 8 años, cómo a los 2 años remodeló completamente. En este artículo realizaron una revisión de la literatura y una encuesta a 18 expertos para ver cuál era el ángulo tolerable tanto por los expertos como lo publicado, y vieron que hasta los 12 años era similar, pero en mayores de 12 años los expertos referían menor tolerancia a la angulación que lo que está publicado en la literatura. Este es un metaanálisis que evaluó 12 estudios buscando cuáles son los factores de riesgo de redesplazamiento luego de una reducción cerrada y yeso. Vieron que el desplazamiento inicial completo aumenta el riesgo más de 4 veces y media, la fractura de ambos huesos casi 2 veces, y que si realizamos una reducción anatómica esto nos reduce el riesgo. Y no son predictores de riesgo de desplazamiento el índice de yeso y el moldeado en 3 puntos, por más que igual siguen siendo factores importantes a tener en cuenta en el momento de confeccionar el yeso. Este estudio de Cincinnati es un estudio retrospectivo que evaluaron pacientes en los que se había hecho una reducción bajo sedación, en los cuales la reducción había sido mala o se perdió la reducción lograda en el primer control, versus un grupo de pacientes con fracturas sin desplazamiento. El tiempo hasta la consolidación fue similar, 6 semanas en los que hicieron reducción y 5 en los que solo hicieron yeso, y la remodelación en los que estaban desplazadas, a los 4 meses ya tenían buena remodelación e incluso era menor en los pacientes menores de 10 años. Algo importante que vieron en este estudio fue que el costo y el tiempo en guardia
fue el doble en los pacientes que requirieron reducción. Al final del seguimiento todos tenían movilidad completa, con actividades habituales sin restricciones, y por eso ellos afirman que a pesar del gran potencial de remodelación, existe una tendencia natural a intentar alinear anatómicamente las radiografías de nuestros pacientes. Este es un caso de su serie, un paciente de 9 años que tenía 10 grados de angulación hacia el dorso y 14 grados en el plano sagital, con 1 centímetro de acortamiento. Luego de una reducción cerrada bajo sedación en guardia, tuvieron escasa mejoría de la alineación. Sin embargo, podemos ver a las 6 semanas, cuando retiraron el yeso, cómo la fractura consolidó en esa posición y cómo vemos la remodelación final. Este es el artículo paradigmático sobre este tema, que es realizado en Hawái por los doctores Crawford, Lee e Izuka. Ellos mencionan que el tratamiento tradicional de las fracturas con traslación y acortamiento es la reducción cerrada, sea con sedación o anestesia, pero presentan un estudio retrospectivo de pacientes menores de 10 años con fractura de radio metafisaria, con cabalgamiento de los fragmentos y 100% de traslación y acortamiento, en el cual el tratamiento consistió en realizar un yeso corto bien moldeado, intentando corregir parcialmente la angulación, pero sin ningún intento por corregir el acortamiento o cabalgamiento de los fragmentos. Incluyeron 51 pacientes con un seguimiento de al menos un año, la edad promedio fue cercana a los 7 años de edad. La mayoría de los casos tenían fractura del cúbito asociada, como vemos en este ejemplo. El acortamiento luego del primer yeso era de 5 milímetros en promedio. Como podemos ver en la radiografía, al final del seguimiento todos tenían movilidad completa, buena fuerza de grip y no tuvieron casos ni de consolidación viciosa, ni refractura, ni pseudoartrosis. Es cierto, como mencionan ellos, que si nos definimos por hacer este tratamiento, hay varios desafíos para el traumatólogo. Uno podría ser difícil de comprender por el paciente, la familia, incluso el personal del hospital. Por ejemplo, cuando el paciente va a rayos a hacerse la radiografía, es típico que hablan con el radiólogo y le preguntan ¿qué le parece eso que está así de desplazado? Lo cual podría presionarnos a que realicemos un tratamiento más agresivo que el que verdaderamente podrían necesitar este tipo de fracturas. Y sí, necesitaríamos hacer una serie de pacientes en los cuales tengamos disponibles para mostrar casos similares con la remodelación para poder convencer a la familia si nos inclinamos por este tratamiento. En su serie todos estaban satisfechos con el tratamiento y el resultado. Las ventajas es que no requiere anestesia, requiere un menor tiempo y menor esfuerzo por parte del traumatólogo y menor costo. Es por eso que ellos lo sugieren como una primera línea de tratamiento y no como una alternativa para ciertos casos. Veamos un caso de su serie, un paciente de 7 años, el yeso inicial en el cual se ve que el eje está bien, pero él tiene traslación del 100% hacia dorso. A las 7 semanas la fractura pegó en su sitio y en el último control cómo remodeló y está casi normal. Este es un estudio que se hizo en Italia, evaluaron menos cantidad de pacientes, solo 11 y de menor edad, hasta 7 años, con un año de seguimiento como mínimo, realizaban inmovilización con yeso en consultorio sin intento de reducción. También el acortamiento posterior al yeso era de 5 milímetros en promedio. Al control final, todos los pacientes tenían muy buenos resultados. Hubo 4 casos con deformidad mínima en las radiografías, pero que no influyó en la clínica. Lo que sí enfocaron ellos en su estudio es el costo, que el costo fue de 7 a incluso 64 veces más costoso en los pacientes que requirieron fijación. Por ejemplo, como vemos al final de la tabla, en los que requerían anestesia general en quirófano y fijación con clavijas, era hasta de 2.500 euros versus los 40 euros del tratamiento de solo yeso en la guardia. Este es un estudio que se hizo en el Scottish Rite de Texas. Es un estudio muy sincero porque los resultados que muestran son peores que el grupo control que utilizaron. Ellos presentan 50 casos propios de fracturas 100% desplazadas que fueron reducidos con sedación en guardia, comparados con los 51 casos del artículo de Crawford de Hawái que mencioné al inicio. También tomaron 13 fracturas no desplazadas para hacer la comparativa de costos. El tiempo en guardia fue de más de 6 horas, a comparación de 2 horas y media. El tiempo en yeso fue de 51 días. Sí mencionan ellos que el 28% de sus pacientes requirieron un cambio de yeso no planeado en el primer control e incluso un 14% en el segundo control. El acortamiento previo fue de 7 milímetros en promedio. Esto es algo importante, tenían 26 casos con una angulación previa mayor a 20 grados, es decir, que no era aceptable según los criterios de Noonan y Price, y al final del seguimiento 10 de ellos seguían siendo no aceptables. Y peor aún, 24 casos con angulación que sí era aceptable, menor a 20 grados, al final del seguimiento había 10 de ellos que no eran aceptables. En cambio, en la serie de Crawford todos eran aceptables. La angulación final, ellos notaron que era peor el resultado en los pacientes con reducción, pero el seguimiento que realizaron fue de 7 semanas, a diferencia del estudio de Crawford de un año de seguimiento. Por lo tanto, en este estudio no evaluaron la remodelación, que es un punto clave en este tipo de tratamiento. En la comparativa de costos, el costo en los pacientes que realizaron reducción
fue del doble, de $9.000 versus $5.000. El tiempo en guardia también de 6,5 horas versus 2 horas, y esto es igual a lo que fue estudiado en los artículos que mostré de Italia y de Cincinnati. Este es un paciente de su serie, un paciente masculino con fractura de muñeca, 100% trasladada, como mencionábamos. Se hizo reducción bajo sedación con una buena alineación lograda, pero en el seguimiento perdió la angulación, un poco la corrección lograda, y al final del seguimiento, cuando consolidó la fractura, era de esa manera. Es cierto, como decíamos antes, que falta evaluar la remodelación con el tiempo. Los posibles sesgos de este artículo es que no realizaban nuevas reducciones y que en su institución toleraban bastante las angulaciones, y el corto seguimiento que no incluyó la remodelación de los pacientes. Entonces, si el objetivo de hacer una reducción cerrada es mejorar la alineación, este estudio, según ellos, demuestra que esto produce escasa mejoría radiográfica y incrementa los costos al doble. Esta carta al editor es interesante porque se genera como la discusión de preguntas y respuestas en un congreso. Esta gente del Reino Unido refieren cuáles fueron las críticas que ellos le hacen al artículo del Scottish Rite. Primero critican los resultados de Crawford, que fue el estudio que ellos tomaron como gol estándar para comparar. Ellos mencionaban que el rango de movilidad del antebrazo fue de 90 grados, pero estudios previos mencionaban como 70 el valor normal. Entonces, posiblemente ese valor esté un poco exagerado y no sea tan real. Tampoco utilizaron scores funcionales para evaluar el resultado, y la fuerza de grip no fue medida adecuadamente. Y las críticas luego al estudio de Bradley puntualmente fue que los yesos eran realizados por residentes sin un apoyo claro por un staff, tuvieron un índice de yeso no aceptable en más de la mitad de los pacientes. En cambio, el estudio de Crawford era realizado por un experto y prestando atención especial a cada uno de los detalles del yeso. Al final del artículo, los autores recomiendan utilizar el protocolo de Crawford. Entonces, esta gente se pregunta, ¿cambiaron su protocolo de tratamiento para las fracturas con 100% de desplazamiento si mencionan eso? Y además, esto que dijimos recién, están comparando reducciones mal hechas con una técnica realizada con gran dedicación. Por suerte, el doctor Ramo del Scottish Rite se tomó la molestia de responder, y la respuesta a las críticas respecto al yeso fue que los residentes de ellos sí están entrenados en técnicas de yeso, tienen supervisación constante tanto de los médicos de planta como de los técnicos de yeso, y el seguimiento de este grupo de pacientes fue realizado por un experto. En cuanto al cambio del protocolo, ellos hicieron esta publicación intentando estimular la discusión, a abrir la cabeza a nuevas ideas y cambios de paradigmas, lo mismo que estamos haciendo con este webinar. Algunos médicos de su institución lo están considerando de todas maneras para ciertos casos. También vale decir que las fracturas desplazadas que cumplen los criterios de Rank para remodelación, el mismo Rank en sus publicaciones igual las reduce para evitar las miradas que los están juzgando de los padres en el consultorio al realizar el seguimiento. Este es un artículo que realizaron en Finlandia, en el cual hicieron una encuesta sobre preferencias de tratamiento a traumatólogos tanto de Europa como de Estados Unidos. Presentaron estos 3 casos con fractura completamente desplazada. Notaron que más del 80% eligieron reducir los 3 casos. Solo un 2% realizaba yeso sin reducción en los 3 casos, y el restante 15% reducía algunos sí y otros no. La mayoría, el 84%, utilizaba yeso o férula por encima del codo, a diferencia de otros artículos que veíamos recién que hacían yeso corto por debajo del codo. Y notaron mayor tendencia a la fijación con clavijas en los países nórdicos comparado con Estados Unidos. Agregando más condimentos a esta publicación, los 3 casos habían sido tratados con yeso sin reducción, y acá muestran los resultados finales de 2 de esos 3 casos con más de 3 años de seguimiento y muy buena remodelación. Este mismo grupo de Finlandia también hicieron un estudio comparativo. Ellos dicen que la mitad de su servicio estuvieron inspirados en el artículo de Crawford en hacer solamente yeso sin reducción. Entonces compararon pacientes sin reducción y yeso versus pacientes a los que sí se hizo reducción y fijación con clavijas, que es el tratamiento convencional de su institución. Estos son 2 casos, ambos de 5 años. El de la izquierda realizado solamente fijación, yeso y nada más. Y el de la derecha, reducción y fijación con clavijas, ambos con más de 40 meses de seguimiento con una muy buena remodelación. Entonces, en su serie tenían 12 casos en cada grupo. El acortamiento posterior al yeso fue de 5 milímetros en promedio. El seguimiento final fue de más de 2 años y no tenían deformidad visible. La angulación dorsal del radio en todos los casos fue de 2 grados, con un rango de hasta 5 grados. El rango de movilidad y la fuerza de grip no tuvieron diferencias estadísticamente significativas. El Quick Dash, que es un score funcional de miembro superior, fue normal en 23 de los 24 casos, es decir, de ambos grupos juntos, y solo una niña del grupo de clavijas tenía 4,5 puntos, recordando que el score de Dash, el mejor puntaje es 0, y esta paciente presentaba dolor leve.
Tuvieron 2 complicaciones, ambas en el grupo que realizaron reducción y fijación, una infección superficial que mejoró con antibióticos vía oral y una paciente con pérdida de corrección luego de retirar las clavijas que evolucionó con una consolidación villosa de 35 grados y requirió una osteotomía correctiva. Estos son los 2 casos que tuvieron mayor angulación radiográfica al final del seguimiento, que fue solo de 5 grados. El de la izquierda, un paciente que se hizo yeso sin reducir, y el de la derecha, un paciente con reducción y clavijas. Ambos tenían función normal y movilidad completa, no le influyó en su resultado funcional. Este es un artículo del Reino Unido. En el 2018 realizaron un protocolo de tratamiento del cual le daban a elegir a los pacientes, a los padres de los pacientes, si preferían reducción o solo yeso. De estos 26 casos, 16 eligieron hacer solo yeso y solo 10 eligieron reducción. Entonces compararon estos 16 pacientes con un grupo histórico de 40 pacientes en total, incluyendo estos 10 de posteriores al 2018, en los cuales le realizaban reducción bajo anestesia y fijación con clavijas en la mayoría de ellos. La edad eran levemente más jóvenes en el grupo con tratamiento con yeso, pero sin diferencia estadística. La angulación al final del crecimiento también fue estadísticamente significativa, era de 5 grados en los pacientes que le realizaron yeso sin reducir y de 9 grados en promedio en los que hicieron reducción. Los pacientes que tenían angulación mayor a 10 grados eran 18% en los que se hizo solo yeso y 42% en los que se hizo reducción. Y angulación mayor a 20 grados no tuvieron ningún caso en el grupo de solo yeso y 10% de los pacientes tratados con reducción. En este estudio no evaluaron ni score funcionales ni rango de movilidad, pero el 100% estuvieron satisfechos con el tratamiento conservador. Por último, este artículo es uno realizado en el Hospital de Madrid desde España. Es un metaanálisis comparativo incluyeron los 3 estudios más importantes, que son 180 niños con 7 años en promedio de edad, en los que tenían comparación de reducción y fijación con yeso solo o con clavijas y yeso, como vemos a la derecha, o solamente realización de un yeso, como vemos a la izquierda. Los 3 estudios incluidos son los que mencioné recién, el de Laxonen es el de Finlandia, el de Marson el del Reino Unido y el de Bradley el de Scottish de Texas. Entonces, es cierto que en todos los estudios retrospectivos hay ciertos sesgos que deben tenerse en cuenta, que acá ellos los analizan minuciosamente. A pesar de eso, pudieron evaluar que, bueno, que la edad fue levemente más jóvenes en el grupo conservador, a pesar de que no hubo diferencia estadística. Se logró la consolidación en el 100% de ambos grupos, es decir, que el tratamiento elegido no influye en la consolidación. Sí es cierto que en los que realizaron yeso sin reducción tuvieron una menor tasa de complicaciones, siendo estadísticamente significativo, y hubo una tendencia sin diferencia estadística en que hubo menores reintervenciones y mejor alineación sagital al final del seguimiento. Posiblemente tengamos una tendencia actual a ser más quirúrgicos, que pueda requerir que las reducciones anatómicas no sean 100% necesarias y que el yeso con cabalgamiento de los fragmentos nos permite menos complicaciones y buena movilidad final. Por suerte hay 5 estudios prospectivos en curso, incluyendo uno de Latinoamérica, de Colombia, de los cuales esperamos sus resultados, entre ellos este del mismo grupo de Finlandia, que hacen yeso sin reducir, pero con tracción axial, como vemos en la imagen, versus reducción cerrada y fijación con clavijas. En este estudio, para no perder tantos pacientes, lo que vemos en rojo es que los pacientes que no están de acuerdo con la randomización y eligen ellos el tratamiento, también los van a analizar en un subgrupo. Y por último, este estudio CRAFT del Reino Unido, que es un estudio prospectivo también randomizado en curso, están reclutando pacientes, en el cual comparan pacientes que se les hace yeso sin reducción o pacientes con reducción en quirófano con o sin fijación. Está muy bueno si entran a su página, toda la parte que tienen educativa para el tratamiento elegido por los niños. En resumen, las fracturas de muñeca pediátricas son muy frecuentes. Es importante que estemos abiertos a nuevas ideas y nueva evidencia, tener presente el potencial de remodelación, y si reducimos o no reducimos la fractura va a depender de estos 3 pilares. El lugar de atención, incluyendo si vamos a tener disponibilidad de anestesia, sedación o radioscopía, que el paciente y la familia entiendan el tratamiento propuesto, sea uno u el otro, y las mediciones radiográficas que realicemos antes del tratamiento. Yo en el consultorio muchas veces utilizo esta lámina que está gratuita en la página de Global Health, que muestra el potencial de remodelación de los niños, y lo tengo presente para mostrar en las veces que o el tratamiento o la fractura se desplazó o elegimos un tratamiento conservador. Por último, les pido 2 segundos de su atención, si pueden escanear este QR con su teléfono móvil y responder 2 preguntas muy cortas. ¿Qué tratamiento realizarían de ahora en más con una fractura de muñeca desplazada en un paciente menor de 10 años? Que sería reducción con sedación, como hicimos siempre,
yeso sin reducir, como mencionan algunos de estos artículos que leímos, o tal vez que consideren no reducir algunos casos como los que, pero bueno, que ya permite abrir un poco la cabeza. Ahí tienen el QR y luego de la discusión o luego de la siguiente charla les muestro cuáles fueron los resultados de las dos preguntas que van a tener ahí. Muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. Andrés, muchísimas gracias. Para todos aquellos que ingresaron al webinar, muy buenas noches. Las preguntas se pueden realizar directamente al chat o incluso somos un grupo pequeño, se podría levantar la mano para hacer preguntas si alguien quisiera utilizar el micrófono. Pero primero quisiera saber si de pronto Víctor o Abraham tienen alguna pregunta para Andrés. Sí, Andrés, y digo, la revisión, todo, y tú en el hospital, en la práctica donde tú estás, ¿tú cómo lo manejas? O sea, tomando en cuenta los tres pilares que nos comentaste, ¿cómo lo manejas? Tal cual, gracias por la pregunta. Si no me No la tengo hacían, plata para... lo iba a mencionar de todas maneras, porque digamos, justamente a partir de esta búsqueda que me tocó, lo planteé al servicio, bueno, está toda esta evidencia, ¿qué vamos a hacer de ahora en más? Yo creo, o sea, nosotros hacemos reducción. La primera pregunta es esa, nosotros hacemos reducción. A partir de esta búsqueda de la literatura que me tocó hacer gracias a la invitación de Slaoti, posiblemente nos planteemos en algunos casos realizar tratamientos sin reducción. Yo creo que van a ser pocos casos, pero sí porque consideramos esto, lo que planteaba Crawford, de que posiblemente tengamos mucha presión por parte de la familia. O sea, tendríamos que, obviamente, siempre explicamos todo de la mejor manera, pero va a requerir un esfuerzo tal vez aún mayor en explicar que esto va bien de esta manera, que va a ir remodelar y que no va a tener inconvenientes y, y posiblemente nuestro tipo de pacientes y de familias que atendemos son bastante demandantes en cuanto a resultados y a que entonces si lo dejamos así va a demorar más en poder volver a hacer deporte y ese tipo de preguntas que nos va a resultar difícil. Y ahora yo les devuelvo la pregunta a Víctor y Abraham, ¿cómo lo manejan ustedes en sus instituciones? Perdón, Gracias. antes de eso, Sí, perdón un segundo, antes de eso sí quisiera preguntarle a Andrés, porque acaba de decir que cómo lo manejas en tu institución. La pregunta es, ¿a qué paciente tú no le harías reducción según la revisión? Bueno, yo creo que los pacientes el paciente ideal para elegir no realizar la reducción depende un poco, como decía al final, de los lugares en los que trabajamos. Si yo trabajara en un lugar más pequeño, en el que no tengo posibilidad de hacer sedación, no tengo radioscopía para controlar la reducción, puedo tal vez elegir esto. Tengo un paciente que la familia es temerosa de la anestesia, que en algunos artículos le dan demasiada importancia. Para mí es una sedación muy corta de tiempo, son 15 minutos de sedación. Creo que las complicaciones que mencionan de la anestesia son para anestesias prolongadas en niños, pero bueno, ahí entraríamos en otra discusión. Entonces, pero si son pacientes, los padres están muy temerosos por el tema de la anestesia, por ejemplo, bueno, les puedo decir, bueno, existe esta otra opción en la cual sin anestesia lo podemos dejar de esta manera, está demostrado por múltiples artículos, les puedo mostrar evoluciones de radiografías que mejoran y no traen inconvenientes, y yo creo que serían esos. O sea, el lugar donde trabajo que no tenga radioscopía o posibilidad de anestesia o sedación, o pacientes que no estén dispuestos a hacerle anestesia a su hijo. Juan Carlos, ¿cómo lo manejas en tu institución? Y Víctor y Abraham, lo mismo. entonces sí, gracias. Nosotros actualmente también hacemos reducción, pero algo importante creo que también vale la pena la discusión y es el tema de si se hace bajo anestesia. Porque cuando tú dices no tratamos los pacientes, no los reducimos, simplemente hacer una inmovilización sin hacer tracción, sin hacer absolutamente nada, pues es lo que podría uno pensar, bueno, no le causa tanto dolor al niño. Pero si tú ya lo pones, les haces una tracción, yo creo que eso ya es un tratamiento, digámoslo, porque
tratas de alinearlo y manipulas un poco y sometes al niño pues a un dolor. O sea, creo que también está la parte de ese tratamiento que podría hacerlo sin llevarlo a salas de cirugía. Nosotros, cualquier manipulación, por lo menos en el hospital universitario, siempre se hace bajo anestesia. Y si ya el paciente está bajo anestesia, pues es reducirlo para colocarle un yeso correctamente puesto, pues. Justo igual que Víctor, ¿ok? Yo estoy en una institución privada. Entonces, cuesta mucho trabajo convencer al paciente privado de que se puede quedar así la fractura. Los que he tratado con reducción, con enyesado sin reducción, realmente han sido los papás, como lo comentó Andrés, que les ha dado miedo el tema anestésico y que me han dicho está bien y al final del día, pues como dicen los artículos, ¿no? Terminan remodelando y yéndoles bien, pero mm, también normalmente, pues cuando lo metemos a reducir, si es con, pues ya va a estar sedado, pues de una vez lo reducimos completo. Entonces, así es como normalmente en el hospital donde yo estoy lo manejamos. Hay unas preguntas en el chat. Andrés, dicen si existe algún corte de edad para realizar la inmovilización sin reducción. ¿Qué opinas al Bien, respecto? sí, justo le estaba respondiendo por escrito, que Ah, según ok. la literatura, que al menos le queden 2 años de crecimiento, por lo tanto en varones sería el corte 14 y mujeres 12, pero la mayoría de estos artículos que mencioné, el corte lo hacían a los 10 años. Algo que también, digo, un corte en la edad, pero creo que el remanente de crecimiento es muy importante porque tenemos niños de 12 años que ya están grandes y con bigote prácticamente y tienen una masa muscular grande, o son niños que practican un deporte de alto rendimiento, o niños con sobrepeso y que probablemente son factores que pueden hacer por ahí que se te desplace la fractura, no sé, o se angule, y que probablemente no te puede ir tan bien si le hace la reducción cerrada. Y para nosotros, como hay algunos trabajos de los que mostraste antes de los 6 años, 7 años, es perfecto, podría ser los pacientes, creo, de elección para no hacer reducción. Pero nosotros tenemos algunos cortes a los 8 años de edad, dependiendo del grado de desplazamiento también, para elegir hacer la reducción o no. El tema es muy interesante. Probablemente nos podemos quedar toda la noche disertando sobre esto, pero les voy a hacer a los tres preguntas cortas para respuestas cortas y tratamos de seguir con la siguiente presentación, ¿vale? Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿a qué edad consideran prudente realizar una fijación, por ejemplo, con placas en pacientes pediátricos? Andrés. No, placas no, la verdad que no usamos en niños para fracturas de muñeca. Lo fijamos con ¿Fisis clavijas o abierta, contraindicada la placa, más o menos? por lo menos nosotros no colocamos nunca placas con fisis abierta en muñeca. Incluso si no, en algunos casos colocamos clavos TEN de ingreso dorsal, que posiblemente hable de eso Víctor en la siguiente charla, pero si no, con clavijas o con yeso. O sea, la mayoría, la indicación ideal, la indicación absoluta, no absoluta, pero la indicación para la mayoría de los pacientes pediátricos con fractura de muñeca es reducción cerrada y yeso. En algunos que son muy inestables o que están más cerca del final del crecimiento, lo fijamos con una clavija percutánea desde el estiloides radial, pero respetando la fisis, es decir, desde la metáfisis, para no producirle una lesión al cartílago de crecimiento. Y en algunos casos puntuales utilizamos clavos TEN de ingreso dorsal. Pero si no, Perfecto, placas no utilizamos. No sé ustedes. Sí. perfecto. Víctor. Nosotros placas para las metafisarias, no. Prácticamente es casos muy específicos de politrauma u otras cosas, trauma severo de tejidos blandos. Pero metáfiso de aficiarias o de aficiarias son otra cosa ya en los adolescentes.
pero las placas para metafisiarias no, en general. Perfecto. Y Abraham, ¿qué opinas? Justo igual como lo comentan, realmente si ya el niño entró en la adolescencia y son fracturas diáfiso-metafisiarias, sí, ahí utilizamos placas, pero una fractura metafisiaria en un niño o preadolescente, no, nunca, o sea, reducción y clavillos. Perfecto. Siguiente pregunta. ¿Hacen inmovilizaciones en pacientes a los que les hacen reducción con yesos largos, braquimetacarpianos o antibraquimetacarpianos o yesos cortos? ¿Qué opinan? Nosotros largos. Una fractura. Eh, Bien, largos. o sea, si solo le coloco yeso, largo. Si le puse clavija, corto. Bien, pero entonces el caso es, tienes un paciente de 8 años con una fractura metafisaria desplazada al 100%, la reduces de forma quirúrgica, lo llevas a pabellón, haces la reducción, se te mantiene la reducción, yeso largo o yeso corto, sin fijación, Largo. largo. Víctor, Sí, igual se hace yeso largo y si se hace con fijación con clavos, se le pone una férula, no yeso cerrado, sino férula de yeso. ok, y Abraham, Yeso largo, si se hace reducción cerrada, si lleva clavos, normalmente la terapeuta ocupacional con la que trabajo me hace una férula, una férula como tipo Muncher, como si fuera una pinza de azúcar, más o menos, que me permite el de codo azúcar. libre. Sí. Perfecto. Creo que se silenció Abraham. Em, Continuemos con la presentación del doctor Vargas Justo ahí y les pido preguntan, por ¿quién favor que utilizaría las... férula en pinza de azúcar? Que ahí lo mencionaron. Entonces, ustedes, tanto Abraham como Víctor, si lo fijan con clavijas, usan pinza de azúcar como férula. Sí. Sí, exactamente, férula. Yo en algunos casos igual pongo yeso cerrado, pero sí pinza de azúcar uso en algunos casos. Perfecto. Si se nos quedan alguna de las preguntas, les pido por favor que quien la pueda contestar, lo pueda hacer y vamos con la presentación del doctor Víctor Vargas. Como les decía, el doctor Víctor Vargas trabaja en el Hospital de San José en la ciudad de Bogotá. Es el coordinador del servicio de ortopedia y traumatología y nos va a hablar de estas fracturas metafisarias del radio distal. Víctor. Hola, buenas noches a todos nuevamente. Muchas gracias por la invitación, a Slaoti, Juan Carlos, al doctor Mosquera. Bueno, yo les voy a comentar algunos tópicos importantes acerca de las fracturas metafisodiafisiales. Entonces vamos hacia proximal, algunos temas de conflictos de interés. Les muestro, yo soy aquí representante de unas sociedades médicas y no tengo conflictos con la industria de implantes ortopédicos. Siempre me gusta pues que retomemos nosotros, aunque estemos dedicados a la ortopedia infantil y pediátrica, siempre estamos con alumnos, con personas que les interesa y pues es importante resaltar siempre que nos gusta resaltar esta frase acuñada por el doctor Rank de que los niños no son adultos pequeños, nosotros también, pues comentando estas cosas importantes como Andrés lo comentaba, el doctor Ferreira, acerca de las fracturas que siempre curan, siempre consolidan, pero nosotros siempre vamos entonces que ir hacia los detalles de qué es, cuáles son las diferencias que tenemos en nuestras poblaciones pediátricas, su anatomía, fisiología y cuáles son esos métodos de tratamiento que de pronto sí se diferencian también respecto a los adultos. De las cosas importantes, nosotros recordamos siempre esos principios que utilizó y nos acuña el doctor Slongo en la publicación del Injury en 2005 acerca de cuáles son estas cosas que debemos tener en cuenta para decidir cuál es el tratamiento ideal, además de la edad, el peso, el tipo de fractura. Hablando de las metafisodiafisiarias, pues el hueso y el segmento son pues fundamentales para nosotros. Obviamente hemos comentado ya en las metafisiarias que si el quirúrgico versus no quirúrgico,
o inclusive ese no quirúrgico sin manipulación, cuáles son los equipos disponibles que tenemos y muy importante también, como nos mostró Andrés, de pronto hay costo efectividad y también tiene que ver incluso la satisfacción de los padres y ahora incluso también las decisiones de nuestros pacientes. Tenemos patrones biomecánicos diferentes también, ¿cierto? Porque a veces se asocian esos tipos de fracturas completas o incompletas con diferentes patrones que son propios de los niños y esas localizaciones, pues también, si se compromete o no la fisis, pues nosotros vamos a tener que decidir esos tipos de tratamientos diferentes, porque si tenemos un compromiso fisario, pero digamos un Salter Harris 2, pues vamos a tratarlas de una manera, pero si ya tenemos una fractura con un compromiso intraarticular, puede ser diferente. Pues también esos estudios, estas cosas que estamos avanzando en crear la discusión, en poder ponernos de acuerdo, en unificar criterios, pues avanzar también nosotros a utilizar la clasificación de la AO, que de todas maneras nos permite localizarlo en los segmentos y hablar el mismo idioma en nuestros trabajos, en nuestras investigaciones. Hay, digamos, la definición de las metafisodiafisiarias, pues una de ellas es que el segmento metafisiario pues abarca en un hueso pues el ancho de su metáfisis y en la zona del radio distal pues hay que tomar los dos huesos y tenemos un segmento. Un trabajo del doctor Ferreira y su grupo muestra también una forma que puede ser de 3, la distancia de 3,5 centímetros hacia aproximar hasta los 6 centímetros. Digamos, hay varias referencias, pero digamos, esta es la forma clásica para nosotros decir, ok, aquí ya hay una fractura metafisodiafisiaria porque este cuadrado de toda la zona radiocubital distal y su longitud está abarcado de aquí. Entonces tenemos una zona metafisodiafisiaria involucrada. Las fracturas diafisiarias, entonces, que son estas metafisodiafisiarias las incluyen ya no en las distales, sino que en los estudios las colocamos en la parte diafisiaria, pueden ser el 3,4%. Hay diferentes publicaciones y trabajos que nos hablan de unas estadísticas que hacen parte de las fracturas también del tercio distal y hasta el 50% de las fracturas en los niños, como nos comentó el doctor Ferreira, pues tenemos buenos resultados y predecibles incluso sin tratamiento. El mecanismo del trauma pues tiene que ver los deportes cada vez pues vemos también alta energía en deportes extremos, accidentes de tránsito, también otra de las cosas importantes cuando nosotros estamos frente a la población pediátrica, los niños, es evaluar ese mecanismo de trauma, esa historia clínica y siempre sospechar maltrato si vemos algo, digamos, que no sea concordante. La valoración clínica y radiológica, siempre recomendado tomar las articulaciones proximal y distal a la lesión, explorar la parte neurovascular, que creo que son las cosas importantes y las que nos pueden hacer cambiar realmente en una decisión de tratamiento. Importante entonces esos cortes de edad para poder decidir, ¿no? Ya se ha hablado entonces que tenemos un gran potencial de remodelación, la consolidación también, pues siempre tenemos eh, porcentajes y tasas altas de consolidación y la remodelación, pues hay algunos trabajos como este que ya desde el 2004 marcaban, digamos, unos puntos de un punto de corte de edad donde uno puede decidir si esas fracturas las podemos hacer con un manejo, digamos, ortopédico, no quirúrgico, respecto a las que están completamente en bayoneta o no. Y también si tiene o no malrotación, digamos, en esa evaluación, que creo que es lo que debemos tener en cuenta para tomar esa decisión. Las metafisodiafisiarias entonces pueden ser las fracturas, digamos que no requieren reducción también, ¿cierto? Como lo comentó muchas veces el doctor Ferreira. Sin embargo, gracias, ¿me están escuchando? Sí, Sí, ahora sí. Gracias. También comentábamos, retomando el tratamiento de esas fracturas metafisodiafisiarias, que debemos tener en cuenta, además de lo que de las recomendaciones, de la edad, de los recursos que contamos, etcétera, es
esa información que le damos a los padres antes y después del procedimiento o de la inmovilización que realicemos. Y si esa inmovilización se hace simplemente sin reducir, pues debe ser adecuada. Sin embargo, si ya tenemos el paciente bajo anestesia, entonces también debemos tener unos cuidados que se recomiendan porque debemos disminuir los riesgos de tener lesiones neurovasculares, de aumentar el riesgo, digamos, de tener otro tipo de complicaciones, irradiación, etcétera. Entonces se recomienda que sea una tracción suave, progresiva, con menos de tres intentos de reducción. Si tenemos la necesidad de pasar por la fisis, se debe también hacer solo máximo 3 intentos. Utilizar siempre el intensificador de imágenes, eso para lograr la reducción y la fijación si se requiere. Entonces, la reducción cerrada y yeso puede ser también la primera alternativa en las fracturas metafisodiafisiarias, sino que aquí ya entra un jugador o un punto importante y es que podríamos perder reducción y pues es un factor muy importante la edad y tener siempre el cuidado de la aplicación correcta del yeso y también del riesgo de en el retiro del yeso de producir lesiones. La reducción cerrada y la fijación percutánea tiene sus ventajas también, digamos que el retiro es, digamos, diferente, pero entonces aumentamos riesgos de infección, de afectación de la piel en la zona de la colocación de los clavos, disminuye el riesgo de pérdida de la reducción. Importante, necesitamos en ambas opciones seguimiento estricto radiológico. ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, sí, se escucha. Sí, ¿ya me están escuchando? Sí, Perdón. Bueno, entonces retomamos aquí respecto a las técnicas de reducción cerrada, como les dije, esos intentos, muchas veces utilizamos algunas maniobras para hacer esa reducción de esa fractura metafisodiafisiaria, y pues que siempre debe hacerse con cuidado y digamos unas alternativas como esta maniobra del calzador que si se decide hacer debe hacerse con mucho cuidado. El moldeo del yeso también, muy importante. Si nosotros hacemos una inmovilización con el yeso, pues se debe colocar, eh, intentar, digamos, mantener ese índice adecuado y moldearlo y colocar el codo a 90 grados, ese yeso braquipalmar idealmente con los puntos de apoyo y pues controlarlo para disminuir el riesgo de pérdida de la reducción. ¿Cuáles serían esas indicaciones de manejo quirúrgico con reducción abierta? Esas fracturas irreductibles con conminución, cuando tenemos una deformidad plástica del cúbito que impide la reducción o la recuperación del radio en su longitud, fracturas abiertas, el trauma grave de tejidos blandos, lesiones eh, vasculares, refracturas, digamos también dependiendo del tipo de fractura, de la localización, de todas las recomendaciones que tenemos y si hay extensión epifisiaria o articular. Tenemos muchas opciones de fijación, ya habíamos comentado algo acerca de la fijación percutánea no intramedular, la fijación percutánea intramedular o combinada con clavos de Kirchner, fijación endomedular con clavos de Kirchner, fijación endomedular con clavos elásticos, las osteosíntesis convencionales e inclusive la fijación externa. A propósito, pues nosotros podemos cometer errores ante estas fracturas que no son difíciles, las fracturas metafisodiafisiarias. Y pues no debemos ignorar de todas maneras los principios del manejo de las fracturas de la AO y también estos criterios que debemos tener para seleccionar el tratamiento ideal del paciente y también ese seguimiento. Digamos que los errores los cometemos también a veces cuando no hacemos ese seguimiento estricto al paciente.
Aquí he tenido, digamos, una posible, un paciente donde vamos a requerir un seguimiento largo, tal vez no va a requerir un tratamiento adicional, pero había tenido una reducción, digamos, adecuada, pero perdió la reducción. Y entonces aquí entra el tema de la evolución, de la preocupación de los padres, donde haber tenido, si hubiéramos colocado un yeso adecuado, pues no hubiéramos podido perder esa reducción. Y pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues realmente era por una inadecuada inmovilización en este caso. Este es un caso, digamos, para mostrarles simplemente pues que ese punto de que tenemos disponibilidad de los implementos adecuados, pues es lo que podemos utilizar, los clavos de Kirchner, los clavos elásticos endomedulares y las placas. No recomendamos usar placas tercio de caña, por ejemplo, en los antebrazos en los niños porque tienden a causar necrosis de las corticales. Al hacer los retiros tenemos muchas refracturas, pierden la forma, o sea, producen deformidades asociadas. O sea, realmente no es la indicación las fracturas tercio de caña. Y de otra recomendación, nosotros no recomendamos usar clavos de Kirchner endomedulares percutáneos, porque generalmente el retiro pues es doloroso y existe un mayor riesgo de tener una infección por esa comunicación con el entorno endomedular más directa. Y a veces pues tenemos mucho problema en la piel o a veces tenemos que hacer el retiro bajo anestesia. Entonces, para mostrarle algunos casos clínicos, eh, pues podremos, no sé si contestar en el chat o ustedes qué piensan respecto a esta fractura que es diaficiaria, yo diría que diaficiaria distal, ¿no? No está en metafiso diaficiaria, porque tenemos aquí este niño, sin embargo, tiene 10 años de edad y tenemos ya estas opciones, que podría ser la reducción cerrada con clavos percutáneos, la reducción abierta con clavos endomedulares subcutáneos y la placa. Podríamos comentarlo Andrés, en algún momento. Se tomó aquí una Yo opción que diría fue 3. hacer es una fijación endomedular, pero con los clavos percutáneos, que eran los que les comenté que nosotros no recomendamos. Porque, ¿qué pasó? Se le retiraron los clavos porque pues, eran percutáneos y se perdió la reducción porque el paciente en el cúbito tuvo que hacerse una reducción abierta y entonces tuvimos que cambiar a hacer una reducción abierta y fijación con clavos endomedulares. Esta sí es una fractura metafisodiaficiaria típica, difícil, una edad intermedia, 7 días de evolución, movilizado con una férula, ambos huesos fracturados, cabalgados, angulados. Entonces yo les coloco aquí, pues en este caso tenemos estas opciones: fijación endomedular con clavos de Kirchner, fijación endomedular con clavos elásticos, osteosíntesis convencional con placa de radio distal o fijación externa. Ustedes pueden poner allí una opción o guardarlo porque son 3 casos que podríamos retomar y comentar. Entonces, como les dijimos, nosotros en las fracturas metafisodiaficiarias ya en cierta edad podemos utilizar placas. No se utilizó placas sino en el radio. Y aquí ya hay un control, digamos, de más o menos 8 semanas de la evolución del paciente. Entonces no existen las placas de radio distal de adolescente. Entonces fíjense cómo pues le queda un orificio sobrante a esta placa que no está hecha, digamos, para este tipo de fractura en específico, pero el paciente tuvo buena evolución. Y este otro caso ya es una refractura, tuvo una fractura metafisodiaficiaria y luego tuvo una fractura diaficiaria. Entonces, pues las opciones que tendríamos sería una reducción cerrada
La reducción cerrada con fijación con clavos, este es el tercer caso. Nada, pues también la opción hacer una inmovilización o hacer una reducción abierta y placa. Entonces, este paciente se trató de esta manera al ser una refractura y se le hizo una colocación de placa y porque ya era una fractura, en este caso diaficiaria y ya un adolescente. Y pues claramente con una placa de 3.5 convencional. Respecto a los cuidados posoperatorios, pues la reducción cerrada o el manejo, digamos, no quirúrgico, nosotros hacemos un control de radiografía a la semana. Si hacemos una reducción con fijación, la hacemos a las 2 semanas, se le hace curación al paciente, el cuidado de el cambio de la férula o la reacomodación, la evaluación de la piel, de la colocación del clavo. Y pues si nosotros hacemos clavos, hacemos unas recomendaciones importantes para nosotros para que evitar esas lesiones en la piel. Por ejemplo, aquí en esta fractura que es más también metafisodiaficiaria, recomendamos doblar los clavos lejos de la piel, cortarlo largo para que permita el aseo, para que no vaya a haber migración, para colocación de unas gasas que no se envuelven, sino que se rodean el clavo. Nosotros llamamos esto a modo de ruana, solo cortando la gasa a la mitad y colocándola de manera que sea muy fácil retirarla. Se hacen las curaciones, como le comentamos, y en el retiro a las 4 semanas se puede hacer una inmovilización ya no con yeso, sino con un brace para que se proteja al paciente otras 2 semanas, digamos, por el riesgo sobre todo de refractura, no tanto de redesplazamiento. Y en caso de secuelas, pues digamos, nosotros evaluamos entonces, claro, la edad del paciente, como dijimos, pues es el factor determinante, ver cuál es su potencial de remodelación. Ya dijimos que en muchos casos pues tendremos que conversar con los padres, hacer un seguimiento largo, pero también podemos ver que puede existir el riesgo de que no consolide, que tenemos un bloqueo, en este caso este paciente tiene un bloqueo de la pronosupinación, entonces pues tenía una indicación quirúrgica. Y se hizo entonces una corrección con una osteotomía tipo Fernández con placa para poder realinear y poder recuperar la pronosupinación del paciente. En casos severos, más de las metafisiarias de alto impacto con lesiones fisarias, por ejemplo, aquí tenemos una subluxación de la muñeca, se puede pensar en hacer una reconstrucción tridimensional para manejar en espejo y hacer una recolocación de la muñeca y un control de la longitud de los huesos, utilizando aquí esta técnica de impresión 3D y de reconstrucción. Hacemos la evaluación, se planea previamente la corrección, se usan implantes a la medida, guías de corte, etcétera. Pasamos un injerto de cúbito al radio y se hace esta corrección. Y aquí vemos el resultado del planeamiento y un artificio de cubital con un buen resultado. Y respecto a la charla, pues esto era lo que les tenía importante este año para quienes estén interesados. Estamos ya iniciando la invitación a nuestro tercer curso latinoamericano de interpretación de análisis computarizado de la marcha aquí en Bogotá, que será del 14 al 16 de noviembre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Víctor. Perdón, un segundo. Ya creo que logramos acá solucionar algún par de problemas técnicos que tuvimos, pero han estado tan interesantes las presentaciones que de verdad vale la pena volver a ingresar. Y para finalizar, vamos a... Ah, mentiras, vamos a hacer la parte de preguntas. Andrés o Abraham, no sé si ustedes tengan alguna pregunta. Gracias, Víctor. Muy buena la charla. Me llamó la atención en algunos de los casos que sí atravesaban la fisis con las clavijas. ¿Suelen hacerlo de esa manera? Por ejemplo, en el cúbito veía que entraban desde distal atravesando la fisis, cuando tal vez Sí, podrían haber entrado desde metáfisis tanto distal o metáfisis proximal y hacerlo anterógrado. sí pasamos la fisis
porque, digamos, con clavos cuyo calibre sea, digamos, de 1.5, 1.6 milímetros, y si tú entras cuidando, digamos, que no tengas riesgo de buscar lesionar tendones o otros, digamos, problemas o que pierdas la reducción, digamos que le da, si le da mejor estabilidad biomecánica y es más fácil y más seguro colocarlo, lo pasamos. Realmente no hemos visto lesiones, digamos, por la fijación a través de la fisis del radio distal, siempre y cuando no se haga, digamos, 10 veces o no sé, eso es 1 o 2 veces y con el clavo liso y se hace el retiro y entonces digamos que tiene para nosotros seguridad en ese caso. Víctor, ¿qué prefieres en el radio distal? ¿La entrada por la estiloides o por el Lister? Nosotros en los clavos elásticos hacemos por el tubérculo de Lister, idealmente, por dorsal, precisamente porque allí cuando tú entras es más seguro, ¿cierto? En medio de los compartimentos extensores ya estás proximal a la fisis y es muy seguro colocarlo allí. Incluso lo hacemos sin necesidad de irradiar. O sea, tú abordas el tubérculo de Lister y ya si pones un marcador allí, ya estás seguro de que estás centrado en el eje anatómico del radio, estás proximal a la fisis y estás en seguridad respecto a los compartimentos extensores. Perfecto. Hay una pregunta que dice, en caso de no contar con material de osteosíntesis ninguno, solo con yeso, ¿en qué momento hacen cambios con respecto al enyesado? Para mejorar la anulación, ¿trabajarían con cuñas? Me imagino que la pregunta va a si realizan un manejo cerrado con yeso, la utilización de cuñas. Experiencia, Víctor, Andrés, En el Abraham. antebrazo no, no sé si Andrés. Sí, nosotros usamos mucho. Tenemos una serie que estamos ahí analizando como de alrededor de 50 casos de antebrazo, muñeca y tibia, la mayoría de antebrazo y muñeca. Y sí, tanto en la primera semana como en la segunda funciona muy bien. La verdad que es una técnica muy buena para corregir angulaciones sin necesidad de anestesia y funciona bien. A los pacientes que llevaste bajo anestesia. No, el que sea, con o sin anestesia. Incluso, por ejemplo, por decirte un extremo, un paciente con fractura de tibia que le puse clavos TEN Ah, y que igual se me fue un poco en VAR o en valgo, no recuerdo, también le hice un yeso gota larga y una cuña y, y es válido. O pacientes que hice reducción y yeso en quirófano y perdí angulación. No, yo en realizar la corrección con yeso, la verdad es que no tengo nada de experiencia. Lo único, nosotros al saber que no hay placas pues específicas para ese hueso, lo que utilizamos es el sistema de cúbito distal de X casa comercial, que son como unas orejitas de Mickey. Entonces alcanza a pasar bastante bien y tienes una fijación 2.4 de 2.4 con bloqueo de ángulo variable y lo pones extrafisario, o sea, para las diáfiso metafisiares y te alcanza bastante bien. Y de lo demás, de la entrada de los clavos de Kirchner, yo prefiero entrar por la estiloides. Las veces que me ha tocado por ahí entrar en el tercer compartimento, la verdad es de que me ha irritado bastante. Tuve una ruptura del extensor largo del pulgar y la verdad es de que no me quedaron ganas de utilizar ese abordaje. Particularmente prefiero entrar por la estiloides. Pero si son muy distales y entras por estiloides, te angula al fragmento distal con desviación hacia cubital. Por eso es la indicación del ingreso por Lister cuando es bien del tercio o cuarto distal.
Sí, ya cuando, yo digo cuando son un poquito más diaficiales, ya cuando están más distales, prefiero pues los clavitos. Cuando es realmente en la parte de transición entre la diáfisis y la metáfisis, normalmente no te lo angula. Digo, a mí no me ha generado ese problema. Víctor, este paciente que mostraste con el planeamiento en 3D y que le hiciste, me imagino que eso fue un material custom made para ese paciente. ¿Cuánto tiempo se demoran ustedes en tener listo el material? Sí, aquí en Colombia esto toma unas 2 semanas que tengan, pues incluso que se puede hacer con placas también a la medida o incluso se puede hacer con placas convencionales. Te hacen guías de corte que se pueden esterilizar y todo para utilizar y puedes planearlo con placas convencionales, pero eso toma más o menos 2 semanas después de que cuentas ya con la aseguradora y todo aprobado. Pues no toma mucho tiempo, tienes que hacer varias reuniones con los ingenieros para ir trabajando el planeamiento, pues porque muchas veces hay que cambiar, tener en cuenta el abordaje, etcétera, porque ellos pues no, los que manejan ese software no tienen, digamos, cierto conocimiento de la anatomía y de los abordajes, etcétera. Entonces, pero es muy versátil, puedes hacer muchas cosas, muy interesante. Claro. Bueno, en aras del tiempo, yo creo que, no sé si tienen alguna pregunta a alguien más. No hay nada en el chat en este momento. Podríamos continuar con la presentación del doctor Abraham Delgadillo. Así que las dos presentaciones han estado espectaculares. Abraham, creo que tienes la vara demasiado alta, pero vamos a finalizar el webinar contigo. Gracias. Pues a iniciar. Pues sí, realmente la verdad es que grandes presentaciones. La verdad es que han estado muy bonitas. Bueno, me presento, soy Abraham Delgadillo, soy mexicano, estoy en el norte del país, en una ciudad que se llama Torreón, en el estado de Coahuila, y vamos a complementar un poquito sobre estas partes de las controversias. Realmente nosotros como ortopedistas pediátricos, no digo que todos, pero la inmensa gran mayoría se nos olvida que los niños tienen ligamentos, se nos olvida que los niños tienen componentes como un fibrocartílago triangular y que muchas veces tomamos tomamos por no tomar en cuenta, ¿ok? Muchas veces obviamos su exploración y obviamos y pensamos que los niños no se nos pueden presentar lesiones en la articulación radiocubital distal. Y bueno, recordar qué es lo que nos compone nuestro cartílago fibrotriangular, esta serie de ligamentos, un menisco homólogo, y sobre todo, pues parte muy importante que son los ligamentos radiocubitales, tanto el dorsal como el palmar, la vaina del extensor cubital lunar, y que todo eso nos va a dar una estabilidad en la articulación radiocubital distal. Tomar en cuenta los ligamentos, tanto la porción superficial como la profunda, siendo que la parte profunda, ¿ok? Es la más estable y es la que cuando se nos lesiona nos va a dar un poquito más de problemas. También su circulación. Realmente el principal estabilizador de nuestra articulación biomecánicamente va a ser el ligamento radiocubital distal, ¿ok? Tanto el dorsal como el palmar. Y esto nos va, más que los componentes óseos, nos va a dar mucho más estabilidad, ¿ok? La articulación radiocubital distal pues nos va a permitir la pronosupinación, que creo que es algo lo que me interesa es ver cómo cuando supinamos se nos relajan los ligamentos dorsales y cuando pronamos es a la inversa. Tomar en cuenta también la banda oblicua distal y la membrana interósea, que son partes de los componentes de estabilización. Ya hablamos o ya hablaron tanto Andrés como Víctor de la estadística en cuanto a remodelación, que realmente no voy a tomar esto mucho y tomar que nada más los primeros 9 meses son
donde mayor remodelación vamos a tener, donde hay mayor remodelación, y tomar en cuenta pues siempre que podamos tener hasta 2 años de crecimiento remanente. Tomar en cuenta, me gusta este concepto de los doctores Rotella, el doctor José María Rotella y del doctor Pablo Rotella, en los cuales ellos ven la muñeca con 3 columnas principales, ¿no? Que a final de cuentas ellos explican en su artículo que el componente embrionario de cada una de estas partes es diferente y que cada uno tiene sus componentes mecánicos y ligamentarios diferentes. Y podemos tener pues tres sitios, ¿ok? Uno lateral, externo, radial, uno medio, que es a nivel de la articulación radiocubital distal, y otro en la parte cubital. Y que todo está perfectamente equilibrado entre las fuerzas de compresión y distracción en la muñeca. Y esto se llama tensegridad. Básicamente es el que las fuerzas de tensión y de compresión están tan equilibradas que realmente los objetos no tienen que tocarse entre sí. Posteriormente, ellos explican, los doctores Rotella, que cualquier alteración en la articulación radiocubital distal, ya sea en traslación, que el fragmento afecte y que desplace hacia radial o hacia cubital, o cualquier pérdida de la inclinación de angulación a la altura de la articulación radiocubital distal, nos va a generar una alteración mecánica y nos va a generar una disfunción en la articulación radiocubital distal. Y podemos tener estos casos. Hay que tomar en cuenta que debemos de revisar la movilidad de la articulación radiocubital distal. Siempre tenemos que verlo en neutro, en pronación y en supinación, para determinar qué componentes son los que están lastimados, ya sea la parte dorsal o la palmar. Hablando específicamente de lesiones de complejo fibrotriangular y fracturas de radio distal, el doctor Peter Waters fue el primero en escribir sobre esto. Empezó a escribir sobre la lesión, y él empezó a reparar, ¿ok? A reparar el complejo ligamentario a través de artroscopía. Esto fue en el 2006. Y a partir de ahí se ha ido explicando, se ha ido reportando más, sobre todo en niños preadolescentes y en niños deportistas de alto rendimiento que tienen inestabilidad. Y cada vez está más establecida la pauta en cuanto a qué tenemos que hacer. Realmente, si tenemos un niño con una fractura de radio distal, lo importante, digo, primero, cuando tenemos una fractura de cúbito distal asociada, pues es difícil que nosotros podamos establecer o revisar el patrón de la estabilidad de la articulación radiocubital distal. Pero cuando tenemos una fractura aislada distal del radio, pues es susceptible de que nosotros podamos verificar la estabilidad y que lo tomemos en cuenta. Ciertamente, muchas de las veces nosotros no lo revisamos y no lo agregamos en la nota como parte de nuestra exploración, porque al final del cuenta inmovilizamos 3, 4 semanas, y en el 80 al 90% de los niños eso va a ser suficiente para que cicatrice también el complejo fibrotriangular del carpo. Pero es importante porque va a haber algunos niños que es cercano al 10% que va a seguir con dolor en la parte cubital de la muñeca, y sobre todo dolor cuando los niños quieren apoyar la mano. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Me gustaría mostrarles 2 casos clínicos, y es donde me gustaría tomar un poquito más de tiempo de la presentación. Este es un caso clínico, una lesión fisaria tipo 2, que yo creo que pues la inmensa mayoría hubiéramos hecho una reducción cerrada, que bueno, fue lo que se hizo. Si ustedes pueden ver, tenemos en la parte
en la parte del cúbito distal, tenemos una pequeña fractura en la estiloides del cúbito. Fue un paciente al cual intencionadamente no revisé la estabilidad de la radiocubital distal, se manejó su reducción cerrada, sus 4 semanas de inmovilización, posteriormente terapia física, y este niño, perdón, una disculpa que no puedo aquí salir ya está, ahí está. Que vemos y me llega el niño un año después, ¿ok? Me decía que él movía y que sentía una crepitación y como si fuera una tecla, ¿ok? Hicimos una resonancia, la cual no la tengo, no la pude localizar, y encontramos pues esta ruptura en la parte dorsal de la cápsula y de la parte dorsal del ligamento radiocubital distal. Se hizo por artroscopía la sutura del complejo fibrotriangular del carpo, y bueno, con esto fue suficiente, ¿ok? Realmente ya después de un año seguía con dolor y por eso fue que decidimos operarlo, ¿ok? El 79% de los niños que tienen una fractura radiocubital distal van a tener dolor en la parte cubital y inestabilidad de la radiocubital distal, ¿ok? Este es un trabajo que hicieron y que esto fue lo que encontró este grupo. Y que hasta un 21% de niños que tuvieron un traumatismo en la muñeca sin fractura pueden tener datos de una inestabilidad en la radiocubital distal. Entonces, esto simplemente, esta parte es para dejar en la mesa que creo que vale la pena que exploremos la radiocubital distal y que intencionadamente empecemos a revisarlo, porque los niños, bueno, también tienen complejo fibrotriangular del carpo. Segundo caso clínico, este es un niño que operaron en otra institución cuando él tenía 5 años. No tengo las radiografías previas a la fractura, pero bueno, pusieron 4 clavos, como pueden ver ahí ustedes, 4 clavijas de Kirchner. Realmente no se puede ver bien con tanto yeso y tanta clavija. Ya después estas olas de control, por control yo puedo ver que tuvo una lesión en el cúbito y puedo entender, ¿ok? Y puedo entender que fue una lesión fisaria porque está trasladado el radio hacia la parte palmar. Entonces, este niño llega conmigo cuando tenía 9 años con dolor en la parte cubital de la muñeca y con la clavija de Kirchner migrada hacia el antebrazo. Tomar en cuenta, como lo habíamos comentado anteriormente, que las fracturas, las lesiones fisarias también se pueden acompañar de deformidades, y esa deformidad secundariamente nos va a dar una inestabilidad radiocubital distal, aparte de todo el resto de las deformidades que podemos ver, ¿ok? Estas son las radiografías preoperatorias. Este es el niño con esta angulación con desviación cubital, ya con las cicatrices de las cirugías. Y aquí lo vemos al niño con una pronosupinación limitada, ¿ok? Plexo extensión tenía, ¿sí? Pero si le ven la cara, vean la cara del niño cuando tocamos en el sitio de la radiocubital distal, ahí él genera dolor. Él, cuando acude a consulta con nosotros, realmente él prácticamente no podía hacer ninguna actividad. Al niño le gustaba el béisbol. En la zona donde vivimos nosotros es una zona beisbolera, y el niño pues no podía sostener el bat de béisbol para poder jugar. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa deformidad?
con un niño tan pequeño, ¿ok? De 9 años. Esta es la tomografía, tomé una tomografía, francamente vemos ahí un pinzamiento del radio sobre el cúbito que ya generó ahí una exostosis, una reacción perióstica, y que también también tenemos un arresto fisario, ¿ok? Que tenemos un arresto fisario en el radio distal, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hacía? Como ya lo había comentado Víctor, realmente normalmente pues no tenemos placas tan pequeñas, y no tenemos todavía, en ese momento cuando lo operé, no teníamos placas hechas a la medida aquí en México. Entonces lo que hicimos fue la impresión 3D, y una de las placas más pequeñas que teníamos de radio distal para adulto, pues la medimos directamente sobre la impresión 3D, y prácticamente pues consideramos que sí nos alcanzaba la medición, ¿ok? Hicimos la osteotomía de alineación, fijamos con placa, hicimos una resección de la barra, ¿ok? Se hizo una resección de la barra del radio, interpusimos cera para hueso. Y posteriormente se hizo una osteotomía para alargamiento del cúbito, para tratar de llevar el cúbito lo más distal que se pudiera. Si podemos ver, el cúbito prácticamente ya no, pues no hay fisis distal. Entonces hicimos la elongación hasta llevar el cúbito a la altura adecuada, ¿ok? Aquí está pues la foto clínica pre y post, ya casi cuando íbamos a retirar el fijador externo, ¿ok? El niño ya sin dolor, si lo ven, pues ya se ve un niño ya un poquitito más grande. Van creciendo los niños, ¿ok? Ay, perdón. Y aquí ya al nivel donde está, ya prácticamente pues ya no presentaba dolor el niño. Posteriormente, empezó a seguir creciendo el cúbito. Si se fijan, la barra ya no se volvió a formar en el radio, pero empezó a alterarse pues la varianza radiocubital nuevamente. Entonces se decidió hacer una fisiodesis del cúbito. El niño, digo, son videos que me mandó la mamá, ya el niño ya está empezando a jugar béisbol, ¿ok? No podía ni siquiera lanzar la pelota, y la mamá y el niño están muy contentos porque por lo menos puede sostener el manubrio de la bicicleta, porque eso le generaba bastante dolor. Tomar en cuenta que después de una fractura de radio distal, no es tan raro encontrar cierres prematuros, y los cuales pues van a requerir múltiples procedimientos, ¿ok? Resecciones de barra, alargamientos, osteotomías de corrección y fisiodesis. Es tomarlo en cuenta que hay una gran variedad dentro de las fracturas del radio distal, y que creo que no las debemos de subestimar, ¿ok? Que creo que debemos de darles la importancia que requieren las fracturas de radio distal. Muchas gracias, y pues quedo listo para las preguntas. Muchas gracias, Abraham. Yo este man lo conozco, Eh, este man lo he visto, este man lo es vi muy de interesante. Ferreira, que yo le escribí, yo creo que por eso me mandaron la entrada. Ay, ¿Podrían apagar su micrófono, por favor? ya. Ahora sí. Gracias, Abraham. Estaban ahí haciendo propaganda no pagada, pero bueno. Nada, muy interesante las tres conferencias, de verdad. Tenemos un par de minutos para disertar. No sé si Andrés, Víctor, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta para Abraham? Ok, pregunta ahí Anita que cuánto me llevó el alargamiento.
estuve alargando a punto 75 al día, o sea, le daba un cuarto de vuelta cada 8 horas, bueno, tres veces al día. Me llevó ese alargamiento, en total fueron más o menos, en hacer el alargamiento fueron como 35, 40 días. No lo tengo aquí el dato exacto, más bueno, el tiempo en el que ya consolidó. Qué pena que en la presentación no se vieron las radiografías ya con el alargamiento, era lo que estaba viendo. No sé por qué no estaban en la presentación, pero sí las había puesto para que vean el resultado final. Una pregunta para todos. De manera rutinaria, ustedes sí en las fracturas de radio distal, que son el puro radio, sí revisan la articulación radiocubital distal. ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. Que cuando tiene una fractura de radio distal aislada, un niño, ya sea diafisario, diáfiso metafisaria o lesión fisaria, si ustedes exploran de rutina los ligamentos radiocubital distales, o sea, la articulación radiocubital distal. No tan rutinariamente, por ahí si uno sospecha la lesión, lo explorás bajo radioscopía si tiene un poco de peloteo entre la radio cubital, pero no tan minucioso como deberíamos posiblemente. Yo mi pregunta es porque, por ejemplo, en los artículos que se ha mostrado, tanto el de Crawford como no me acuerdo el otro nombre del artículo que mostraste, en las que tratan las fracturas en bayoneta, dentro de los resultados que muestran, si tú ves algunos, o sea, se ve la articulación radiocubital, las fotos de sus artículos, se ve la articulación radiocubital distal de los niños abierta. Por lo menos recuerdo en el de Crawford, por lo menos uno que se ve abierta. Entonces, muchas veces, o sea, es común que a veces discutimos entre si reducir, no reducir, yeso corto, yeso largo, pero también hay más cosas que vale la pena tomar en cuenta y que realmente este era el objetivo de esta charla, ¿no? Que vale la pena tener en cuenta porque tú, por ejemplo, tú, Andrés, pues eres cirujano de mano también y tienes esa, o sea, esa visión, pero en general como ortopedistas pediátricos no es algo que rutinariamente tengamos en mente porque no es algo que comúnmente hagamos. Sí, de acuerdo. Nosotros tampoco lo revisamos, digamos, rutinariamente. Lo que se hace es cuando haya, por ejemplo, deslizamientos epifisiarios en el cúbito o fractura de la estiloides o un deslizamiento eh, allí y en el seguimiento también, eso sí, luego en los controles es importante sí mirar la movilidad completa, pronosupinación y la flexoextensión completa o comparativa de las muñecas. Y eso, pues obviamente con los síntomas te sirve para ir mirando si haya quedado alguna lesión allí. ¿Y tú, Juan Carlos? Sí, igual, yo creo que si uno sospecha la, la lesión, la busca, pero si no la sospecha, se puede pasar. Muchas veces pasa que cuando estás haciendo la fijación, por ejemplo, y tomas la muñeca, sientes la inestabilidad y no la estaba buscando, sino que la sentiste. Entonces, creo que también muchas veces puede ser un diagnóstico que se encuentra, pero no de entrada, digamos, uno va a evaluar. Otra pregunta que les haría a ustedes, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, eso que te pasó, Juan Carlos, y tú checas que está inestable la radiocubital distal, ¿cómo la tratas? Porque en general, digo, a mí me ha tocado ver que muchos colegas ponen un clavo una clavija de Kirchner del cúbito al radio para estabilizar. ¿Qué piensan de eso?
Tú, Andrés, ¿qué piensas? ¿Te ha tocado ver que algún niño, a algún niño le ponen una clavija del cúbito al radio para estabilizar la radiocubital distal? En muy pocos casos realmente, pero no es muy frecuente que lo hagamos. Pero sí, sí, si notamos que realmente tiene esa inestabilidad, lo fijamos de- Ok, cuidado, cuidado. Tú, Víctor, Sí, igualmente, también podríamos hacer esa fijación radiocubital si es, no sé, un adolescente que tú veas un trauma severo y pues como dice Juan Carlos, o tú lo ves, o ahí sí vale la pena porque tiene alguna lesión en el estiloide del cúbito, sospechas la lesión, pues nosotros sí eventualmente podríamos hacer esa fijación. No es muy frecuente realmente, pero sí lo hemos hecho. y tú, Juan Carlos. Ahora, mira, yo tengo dos posiciones. La primera es que por escuela siempre aprendimos a colocar la agujita, pero al igual que en la articulación del tobillo, no es una articulación un 100% inmóvil. Entonces tú podrías colocar algún dispositivo que te diera algo más de movilidad. La verdad lo he pensado, estoy buscando el paciente, pero apenas lo Claro, tenga les contaré qué haces tú. en general les pongo una férula tipo Munster, ¿ok? Que es como una pinza de azúcar que bloquea la pronosupinación, pero deja la flexoextensión del codo libre y que permite la movilidad. Y en terapia física, a partir de la segunda semana, la terapeuta con la que hago equipo, empezamos a iniciar movimiento de flexoextensión y lo único es que la pronosupinación se inicia hasta a partir de la sexta semana, ¿ok? Pero eso es cuando encuentro una lesión aislada del fibrotriangular, porque cuando tiene una fractura, basta con que tú pongas en neutro y la mayoría de las veces cuando tú ya quites la inmovilización ya va a estar cicatrizada el ligamento. Ok, qué interesante. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta, Ricardo. Te veo por ahí con la mano levantada. Bueno, sí, mira, que cuando hemos tenido lo que menciona Abraham y lo que estaban discutiendo, sí hemos tenido casos, por ejemplo, yo pienso que hay dos situaciones a veces que no vemos en los pacientitos en el momento que ocurre la lesión de la fractura en el radio distal, sino que tenemos una lesión de la articulación radiocubital distal, y es cuando exactamente lo describe Abraham, le quitas el yeso al niño, en la mayoría de los casos no hay molestia, y si la hubo no lo vamos a ver. Pero siempre hay uno que otro casito ahí, cuando le quitas el yeso, la mamá te dice, doctor, el niño le duele todavía la muñeca. Y cuando le tocas la articulación radiocubital, está molestado, está doliendo. Algo tuvo que haber pasado en ese lugar. Y lo otro, muy pocas veces se hace el diagnóstico de una galiasis. A veces tú ves la radiografía y dice no la tiene, no se lo hicieron. Y también puede presentarse que esa situación traiga el problema del dolor crónico a nivel de la muñeca por la daño en la articulación por el fibrocartílago triangular, ¿no? Entonces, pienso yo que hay que ser muy minucioso en determinar si pudo haber ocurrido. Creo que con esto damos por cerrado nuestro webinar del día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos la participación. Por favor, los expositores se quedan un segundo y buenas noches a todos.